a cambios y decisiones. Muy bien. Cada fin de año, en el mes de diciembre, una de las cosas que compro sin falta es una agenda. Sí, yo me manejo a la antigüita y durante muchos años pues me ha funcionado muy bien. En ella escribo pues todos los días mis compromisos, las cosas que debo pagar, mis citas, apunto algún pensamiento, alguna nota, hago algún dibujo, etc. Este año pues hice lo mismo. Fui puntualmente a comprar mi agenda, pero a diferencia de otros años, después de comprarla, cuando llegué aquí a la casa, comencé a hojearla y me detuve para ver sus hojas en blanco. La anterior, la agenda del 2022, pues quedó completamente llena, ¿verdad? Cada hoja tenía alguna anotación o algo escrito, pero esta agenda nueva estaba vacía. Porque todo lo que nos depare el 2023, pues está por suceder. Y yo, pues no puedo anotar nada antes de que suceda. La agenda de nuestras vidas está por llenarse. Y solo Dios dirá hasta cuándo seguiremos poniendo notas. Solo Él sabe hasta dónde llegarán nuestros días. Yo recuerdo las palabras del Salmo 102 de David, donde él en el verso 11, ¿verdad?, muy consciente de la brevedad de la vida, decía: mis días son como sombra que se va. Así de rápido pasan las cosas, como una sombra, ¿verdad?, que se va moviendo y que finalmente desaparece de nuestra vista. Finalmente, así son nuestros días, como una sombra que se está moviendo hasta que finalmente se pierda de nuestra vista. Al final, cuando nuestros días estén por terminar, nos daremos cuenta de que todo pasó muy rápido, que la vida en realidad fue muy corta, y partiremos con la sensación de que nos hubiera gustado vivir más. Y esto es explicable, porque la muerte es algo antinatural. En el principio, Dios no nos creó para morir, sino para que naciéramos y viviéramos para siempre en la casa de nuestros padres Adán y Eva. Pero pues todos conocemos la historia, sabemos que por causa de su desobediencia, pues todos fuimos condenados a morir. Sin embargo, algo de la información original, del plan original para nuestras vidas por parte de Dios, quedó grabada en nuestra alma, que se sabe eterna. Y en ella permanece esta sensación de querer seguir viviendo siempre. Finalmente, el deseo de nuestra alma será satisfecho por Dios, quien nos llevará a la eternidad, donde se nos permitirá seguir viviendo, viendo cosas nuevas junto con todas las personas que, al igual que nosotros, decidieron amar a Dios, y experimentando cosas inimaginables en medio de un lugar lleno de paz,
de armonía y en medio de un gozo pleno e ilimitado. Es mi deseo para todos ustedes que Dios les dé larga vida y les permita llenar muchas agendas más, que les dé el tiempo suficiente para cumplir con todos sus anhelos, sus compromisos y sus metas, que puedan abonar lo necesario en este año que comienza, para que cuando sea el tiempo puedan terminar lo más satisfechos posibles en cuanto a esta vida se refiere. Y también completamente preparados para pasar a la verdadera vida que Dios tiene preparada para todos aquellos que deseamos llegar a esta vida en la eternidad. Así que, como les dije antes, pues yo les deseo un muy feliz año. También, pues quiero darle las gracias a todos los que vinieron a mi casa, ¿verdad? A darme el abrazo del año nuevo. Los demás me lo deben y me lo tendrán que dar el día que nos volvamos a ver, ¿ok? Muy bien. Bueno, para que podamos hacer de este año nuevecito un buen año, un año lo más exitoso posible, es necesario que hagamos algunos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Y que tomemos algunas buenas decisiones. Y pues, hablando de cambios, yo me acuerdo que hace algunos años había un programa en la televisión que se llamaba Intervención. Era muy bueno, no sé por qué dejó de transmitirse. El principio de este programa era muy sencillo. Se trataba de documentar casos de la vida real de una persona que necesita ayuda, ya sea porque tiene alguna adicción o por otra razón. Y entonces un grupo de amigos o familiares se juntan precisamente para ayudarlo. El programa que yo vi se trataba de Lawrence. Y pues él nos cuenta el programa que su mamá lo tuvo a los 16 años, nunca conoció a su padre. A los 20 años su mamá se casa con un alcohólico que la golpea y les hace la vida imposible a todos, incluyendo a sus 3 nuevos hermanos. Su madre finalmente decide separarse de esta persona y pues Lawrence se ve obligado a abandonar sus estudios a los 20 años para ayudar al sostenimiento de la casa. Pues así va avanzando su vida y logra tener éxito en los negocios en Las Vegas, donde reside, porque llega a tener 7 centros de bronceado. Bueno, todo iba muy bien en su vida hasta que decide dedicarse al fisicoculturismo. Y esto lo lleva a tomar sustancias que le producen un cáncer testicular. Esta noticia lo abate completamente y al final de pues muchas cosas lo lleva a perderse en el alcohol. Ahora, a sus 34 años, con algunos síntomas de rigidez en manos y pies, un cuerpo lleno de moretones ocasionados por un hígado afectado por el alcohol,
y económicamente al borde de la quiebra. En ese momento, sus seres queridos deciden intervenir para ofrecerle apoyo. Le manifiestan lo mucho que lo quieren, le hacen saber lo mucho que los ayudó y le manifiestan sus deseos de que ingrese a una clínica de rehabilitación. La confrontación llega a un punto muy fuerte, porque a pesar de las lágrimas de sus hermanos y amigos, él dice que no necesita ayuda de nadie, porque lo típico, no acepta que sea un alcohólico. Él dice que solo toma 2 o 3 tragos y no siempre, cuando en realidad se toma 1,5 litros de vodka todos los días. Finalmente lo convencen e ingresa a una clínica en Miami, donde permanece 3 meses antes de ser expulsado por rebelde. Ya en su casa, pues todo parece ir bien, ya que durante 3 semanas se mantiene lejos del alcohol. Sin embargo, un día, ¿verdad?, sus amigos y hermanos se enteran de que Lawrence ha recaído. Entonces, deciden reunirse nuevamente con él para ayudarlo. Pero al entrar a su casa, lo encuentran muerto por una hemorragia esofágica. Sin duda, este año hay cosas que debemos cambiar. Quizás no sean tan extremas como en el caso de este joven, que parecía que se estaba encaminando hacia la salida de sus problemas y que finalmente no lo logró. Pero yo sé que hay cosas que cada uno de nosotros tiene que cambiar. Y como les digo, pues quizás no tan graves como en este caso, pero sí debemos pensar en que hay cosas que no están bien. Ahora, para que esto suceda, se necesitan 2 cosas. Que tú estés convencido de que debes cambiar. Y en segundo lugar, que sepas qué es lo que debes cambiar. Te lo repito, que tú estés convencido de que debes cambiar y que sepas qué es lo que debes cambiar. Hablando acerca de que tú estés convencido, ¿verdad?, es importante que, que tú des este paso, porque si no, pues no te va a interesar lo demás. Estamos conscientes todos de que pues acaba de terminar un año, ¿no?, y por lo menos cronológicamente, ¿verdad?, se ha terminado un ciclo. Ya estamos en otro año. Pero no por eso las cosas han cambiado en automático. Ni muchos de nuestros problemas se han resuelto. Muchas de las cosas del 2022 nos siguen acompañando todavía, porque las cosas no van a cambiar por sí solas. Necesitamos una intervención en nuestros problemas para que puedan cambiar. El comienzo del 2023 pues es un buen pretexto para comenzar a hacer estos cambios. Decía el famoso Mahatma Gandhi, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Qué quiere decir esta frase de este personaje? Que si tú quieres que el mundo cambie, debes empezar por ti. Tú no puedes esperar que los demás cambien sin hacer el esfuerzo para que tú cambies primero. Nosotros, ¿verdad?,
nosotros cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta precisamente cómo ella presenta a Jesús como un factor de cambio. De hecho, no solamente por los creyentes, ¿verdad?, sino por todo el mundo en general. Reconoce que nada fue igual después de su presencia aquí entre nosotros. Él promovió un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, elevó al valor que tenía a la mujer, cambió muchos estilos de vida, revolucionó la religión, trajo un pacto nuevo, trajo espada, vino a consolar al olvidado, a atender al enfermo, a darle al que no tenía nada, a darnos fe y a enseñarnos cómo seguirla. Muchos cambios que se dieron en la historia fueron el resultado crucial de la vida de la gente, que primeramente experimentó un cambio en su propia vida y luego buscó cambiar la de su familia, la de la sociedad e incluso la del gobierno. Hoy en día, las necesidades siguen siendo las mismas. Dios cuenta contigo. Dios espera de ti que tú seas ese factor de cambio que el mundo necesita. Pero como te dije, primero debes comenzar contigo mismo. La mayoría de los creyentes dicen que aman a Jesús, ¿no? En algunos casos le confiesan al mundo que Jesús es su Señor. En otros dicen que también es su Salvador. Y yo les haría la misma pregunta que Jesús hizo en Lucas 6:46. Dios, conociendo el corazón humano, le hizo esta pregunta a las personas que estaban con él. Y les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Realmente, de las personas que no conocen a Dios, poco podemos esperar y menos exigir. Pero de todos aquellos que se dicen creyentes, debemos esperar este factor de cambio. Realmente es muy triste ver solamente a los creyentes teóricos, aquellos que solo son capaces de hablar, pero no de actuar, que son muy buenos incluso para darle consejos a los demás, pero son incapaces de tocar sus propias vidas. Y ante estas cosas, ¿verdad?, que lo único que producen en muchos casos son indignación y tristeza, debemos pedirle a Dios que tenga piedad de nuestra hipocresía. Si antes, en el principio del cristianismo, los creyentes fueron el factor del cambio, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en esta sociedad que está tan ávida de valores, de verdades y de principios reales? El factor de cambio debe comenzar por nosotros mismos. Y como yo te decía, bueno,
Tal vez tú no tengas un problema tan grande como el de Lawrence, quién sabe. Pero vamos a suponer que tu problema no sea tan grande como el de él. De todos modos, necesitas una intervención divina para ayudarte a sanar algunos aspectos de tu vida, ya sean pequeños, ya sean grandes, pero sin duda alguna, todos necesitamos cambiar en algo. Yo sé que todo cambio es difícil en general. Siempre hay una resistencia al cambio. En física, a esto se le llama inercia, porque esta precisamente es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos, ya sea el estado de reposo que tienen o el estado de movimiento en el que se encuentran. Y entonces, precisamente, para romper la inercia, se necesita una fuerza externa, ya sea para mover algo o para detenerlo. En este sentido, la vida del creyente no es muy diferente a la de cualquier ser humano. Los cambios nos cuestan mucho trabajo. Igual que a todos nos gusta seguir la inercia de nuestra vida. Pero la gran diferencia que tenemos es que cuando hemos detectado que debemos cambiar algo, podemos contar con la ayuda de Dios. Y Él puede hacer en nosotros una gran diferencia. Como les digo, nuestra tendencia natural es a quedarnos como estamos, ¿verdad? Defendemos nuestro statu quo, nos sentimos seguros, estamos a gusto así. Y por esta razón, a pesar de que puedan existir diferentes circunstancias, cosas o personas que nos impidan hacer cambios, el mayor impedimento para cambiar somos nosotros mismos. Muchos creyentes, y a mí me ha tocado escucharlos, ¿verdad?, pueden dar testimonio de que durante muchos años antes de convertirse, no pudieron vencer sus malos hábitos y costumbres. Y ellos confiesan y admiten que durante mucho tiempo lucharon por dejarlos. Y fue solo hasta que le permitieron a Dios trabajar en ellos que pudieron superar sus conductas equivocadas. Precisamente por esto, Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso que si habían podido superar lo que eran antes, había sido gracias a los cambios que Dios pudo hacer en ellos. Fíjate cómo lo dice en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Él comienza a darle el crédito a Jesucristo y dice de él: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se refiere a Satanás, el espíritu de Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No solamente, ¿verdad?,
siguiendo el espíritu de Satanás, sino que también en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿te acuerdas de estas palabras? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Seguramente hay cosas que tú no has podido cambiar. Como te decía, la derrota de muchos intentos pasados y el testimonio de muchos años de lucha lo comprueban. Pero según lo que dice aquí Pablo, Dios te puede cambiar si tú se lo permites. A veces hay cosas que nos estorban para producir estos cambios. Como les decía, la resistencia natural al cambio produce en nosotros miedo. Eso de cambiar produce incertidumbre. Hay una indecisión para dar el paso. A veces es flojera. Otras puede ser mediocridad. Puede ser conformismo. Puede ser el estar ciscados por intentos fallidos. Y todas estas cosas pueden convertirse en cosas que nos hacen no dar el paso al cambio. Sin embargo, el cambio y la misma vida lo enseña en su dinámica. Es la única forma de avanzar, de salir adelante, de encontrar, de vivir y de crecer. Entonces, vamos nosotros entendiendo que el mayor reto del creyente es mantener el crecimiento constante a través de un cambio constante. También es verdad que no hay que cambiar por cambiar. Si hay cosas que están funcionando, no hay por qué cambiarlas. Como dicen por ahí, ¿verdad? No arregles lo que no está roto. Pero en este punto debemos ser muy honestos con nosotros mismos y no dar por bueno lo que no lo es. Nadie mejor que tú sabe las cosas que debes cambiar. Y si tú no estás seguro o no crees que hay cosas en tu vida que debes de cambiar, yo te sugiero que le preguntes a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, y seguramente ellos tendrán algo que decir de cosas que ellos han detectado que debes de cambiar. Y cuando lo escuches, o cuando seas sincero contigo mismo, cuando tú sepas las cosas que debes de cambiar, entonces no te justifiques y no te detengas. Ahora bien, como te decía, nosotros como creyentes tenemos la gran ventaja de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y muchas veces
Él comenzará a apuntar hacia algo definido en nuestras vidas, ¿no? Empezará a señalarlo, producirá una inquietud muy concreta en nuestro interior acerca de un punto muy concreto que hay que cambiar. Y este señalamiento, pues a lo mejor se puede manifestar como un malestar hacia algo, ¿verdad? Ya no estamos conformes con alguna situación, comenzamos a tener dudas, estamos intranquilos. Tal vez empieza a producirse en nosotros un sentimiento también de estancamiento, de inconformidad. No vemos muy claros cuáles son nuestros objetivos. Tal vez pensamos que estamos viviendo por vivir. No estamos felices con lo que hacemos. Estamos sintiendo que no somos útiles, etc. Las formas en que el Espíritu Santo puede señalar este tipo de cosas, pues puede ser muy variable. Pero cuando este tipo de inquietudes comiencen a intranquilizar tu corazón, es el momento en el que debes ayudarle al Espíritu Santo a través de comenzar a orar para que Dios termine de definir y de guiarte con respecto a lo que Él te quiere decir. Él, obviamente, ya comenzó a ponerte intranquilo con algo, pero el siguiente paso es que tú debes empezar a buscar en la palabra, debes empezar a leer en la Biblia, a ver si esta te da alguna respuesta, en la oración o a través de pedirle un consejo espiritual a alguien espiritual. A veces, aunque queremos cambiar, no tenemos la voluntad necesaria. Y entonces Dios tiene que mover ciertas circunstancias para que, aunque no quieras, te muevas. Y es entonces cuando, por ejemplo, pueden pasar cosas muy distintas, que te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, te enfermas, tienes un desengaño, una pérdida, etc. Pero estas son cosas necesarias que tienen que pasar para romper, ¿verdad?, nuestra inercia. Son estas fuerzas externas que tienen que apuntar hacia tu vida para romper esta inercia. Ahora es importante que sepamos que el cambio se gesta en el interior para luego manifestarse en el exterior. Fíjate cómo lo dice Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo. Y acerca de esta palabra siglo pueden entrar muchísimas cosas. Pueden entrar la filosofía de este mundo, ¿verdad? Pueden entrar los valores, los pensamientos, las modas, los ideales, toda esa serie de paradigmas que el mundo de pronto presenta como los ideales a conseguir. Y dice Pablo, no os conforméis a todo este tipo de filosofías y pensamientos, sino transformaos. Esa palabra transformaos implica movimiento, implica cambio. Sino transformaos por medio de la renovación. La renovación también implica cambio y movimiento de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero leerte este mismo versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce así. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como les dije antes, la tendencia natural es la resistencia al cambio. Pero esta solo es un estorbo que frena el propósito de Dios hacia nosotros, que es la transformación, que es la renovación de nuestros pensamientos. Este cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, es lo más importante. Porque si tú logras este cambio en la mente, en tu forma de pensar, lo demás será resultado de esto. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo la gente busca, pues, cambiar su guardarropa, ¿verdad? Su peinado, su look, etc. Pero estas son cosas banales. Si tú cambias tu interior, tu exterior cambiará sin que tengas que gastar un centavo. Alguien decía por ahí que tu sonrisa es tu mejor maquillaje. Pero ¿cómo vas a sonreír, verdad? Si tu interior está contaminado, si está confundido o está triste. De ahí la frase que te dije, que el interior es el primer cambio para poderse manifestar en el exterior. Entonces, siguiendo con la idea de Pablo, vemos que él dice que este cambio debe ser por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, todos llegamos a Cristo con información y formación defectuosas. A través de nuestras vidas, nuestro pensamiento se alimentó de lo que vimos aquí, de lo que leímos o escuchamos acullá. Nuestros conceptos de Dios, por ejemplo, fueron conceptos meramente religiosos, sin vida. Nuestro entendimiento del matrimonio o de nuestras relaciones humanas quizá no se formaron a través del mejor ejemplo. Nuestros objetivos y valores fueron marcados por personas que solo pensaban en ellas mismas y que quizás eran más ignorantes que nosotros. Por esta razón, necesitamos renovar nuestra mente por medio de las enseñanzas de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, pues tú eres precisamente llamado a comenzar una vida nueva, pero a costa de que dejes lo viejo atrás. Fíjate cómo lo explica claramente Pablo en 2 de Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, se está dirigiendo a las personas que ya se convirtieron, no a todo mundo. Se está dirigiendo a las personas que ya aceptaron a Cristo en su corazón. Hacia ellos está dando este consejo. Hacia los creyentes les está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El problema con el creyente es que no quiere dejar las cosas viejas. Aunque Pablo dice que las cosas viejas pasaron, muchos creyentes lo desmienten, ¿verdad? Porque las siguen conservando. Y en lugar de hacerse de las cosas nuevas, pretenden seguir conservando las viejas. Pero finalmente, esto es todo lo contrario de renovar. Esto es lo contrario de querer abandonar las cosas que no sirven, que aquí Pablo les llama cosas viejas. Y es resistirse al cambio
para conseguir las nuevas cosas que Dios nos ofrece. Dios, ¿verdad?, te invita a revestirte de tu nueva vestidura en Cristo Jesús. Él no quiere, ¿verdad?, ni que conserves tu vestido viejo, ni que le pongas un parche viejo a un vestido nuevo, sino quiere que lo tires y te vistas del nuevo vestido que Él te ofrece. Fíjate cómo lo dice en Juan, en Apocalipsis 3:5, donde dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto es lo mismo, el mismo sentido en el que Pablo se refiere al referirse, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad?, refiriéndose al creyente, aquí Juan lo dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, somos llamados a vestirnos con el vestido blanco nuevo que nos da Dios cuando nos convertimos a Cristo Jesús. Y por otra parte, Mateo nos invita precisamente a que desechemos el viejo. Fíjate cómo lo dice Mateo, en Mateo 9:16. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, aquí estamos hablando de cambios, estamos hablando de renovación, de transformación, de cambios en nuestra vestidura espiritual. Entonces, concluimos que la mejor forma de resistirse al cambio es conservando tu antiguo entendimiento de las cosas. Pero quedarse en estos atavismos harán que te estanques en ese pasado que eras sin Dios, en ese pasado al que pertenecías. Puedes regresar si te quedas atorado en tu antiguo entendimiento de las cosas. Yo que tengo a veces la oportunidad de hablar con gente joven, me doy cuenta del trabajo que les cuesta a estas nuevas generaciones aceptar las cosas de Dios. Y en contraste, aceptar las nuevas ideologías que les están vendiendo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no tienen un contrapeso que las haga tener un pensamiento balanceado. Se conforman con escuchar una voz, la que oyen todo el tiempo, en todos lados, la que está de moda, la que les dice que esto es prosperidad, que esto es modernidad, que esto es avanzar. Desgraciadamente, están más interesadas en oír las voces de gente perturbada, en vez de escuchar el concepto que Dios les puede dar acerca de las cosas. Finalmente, Pablo te recomienda oír la voz de Dios, porque su voluntad hacia ti es buena, agradable, perfecta. ¿Te das cuenta? Dios no tiene intereses oscuros ni perversos. Él no quiere hacer de tu vida una desgracia. Él te quiere dar el entendimiento de la verdad. Te quiere guiar en medio de todo este mar de confusión y quiere que entiendas la vida como realmente es. Pero para esto, debes dejar que Dios cambie lo que debes cambiar, en la confianza de que los cambios en Dios siempre, siempre son para bien.